Listo, mis hermanos. Entonces, hemos comenzado con la grabación y vamos a empezar con nuestra primera clase del día de hoy, domingo 18 de junio del 2023 a las 4:07. Conmigo se va a ver en este segundo módulo de nivel 2 lo que es los evangelios sinópticos y vamos a dar una pequeña mirada. No quiero profundizar mucho, ya que tenemos igual módulos que siguen, falta el módulo avanzado. También vamos a ver lo que es lo que son el Nuevo Testamento y las cartas paulinas. Con eso culminaremos. Espero poder abarcar todo, ya que es extenso, especialmente en la parte del estudio de los evangelios sinópticos y las cartas paulinas, que son los temas más largos. Vamos a empezar con definir, dar ciertas definiciones sobre la primera parte, que es los evangelios sinópticos. En sí, la denominación evangelios sinópticos se utiliza para hacer referencia a los 3 de los 4 primeros evangelios. Se entienda de Mateo, de lo que es Marcos y Lucas. Entonces, de estos evangelios, nosotros podemos ver que el término sinóptico proviene de las raíces griegas sin, en la cual significa junto, y opsis, que significa ver. La palabra sinóptico indica entonces que los contenidos de estos 3 evangelios pueden disponerse para ser vistos juntos, bien en columnas verticales o columnas horizontales. Estos evangelios, de lo que es Mateo, Marcos y Lucas, lo que se dice es que son evangelios que tienen similitudes, y lo que se busca es, le voy a pedir que me ayude para los hermanos que tengo que estar interrumpiendo, ¿no? Mi hermano Daniel Mestanza está ahí, me está escuchando. Le voy a solicitar a mi hermano que le dé aprobado a aceptar a los hermanos, y te voy a poner como coorganizador para que me ayudes con la aceptación, porque nos cortamos, ¿no? En la parte de lo que es la enseñanza. Eso, gracias, siervo, gracias. Entonces tenemos que en estos evangelios de sinópticos se trata justamente de estos evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Estos se mencionan en un conjunto, ya que se lo ve como que son similares entre sí. Inclusive hay versos bíblicos que usan las mismas palabras. Esto no es algo extraño, ya que en la antigüedad se estudiaba justamente el por qué las similitudes, por qué la igualdad a veces en los mismos evangelios, ya que fueron escritos en diferentes épocas. Tenemos en común una persona que estudió esta particularidad en los evangelios, a Johann Jakob Gresbach, si no me equivoco el nombre. Él era un biblista alemán. Él hizo un libro de nombre Sinopsis. En su edición, él estudiaba a Mateo, a Marcos y a Lucas de una manera en columnas paralelas o en horizontal, para con eso coger y ver las similitudes de los versos bíblicos, y poder tener una mayor comprensión sobre el tema, sobre lo que era el discernimiento de la escritura. Estos evangelios se podían apreciar grandes coincidencias que existen entre ellos. Hay textos de notaciones largos que están redactados con las mismas palabras, inclusive el mismo orden, pero también se encontraban grandes diferencias cuando se examinaban en detalle. Estas convergencias entre sí, a veces entre los 2 evangelios, a veces habían similitudes en los 3 evangelios, como ya vamos a ver, o solamente en los 2, por ejemplo, en Mateo y Marcos. También se veía en Marcos y Lucas. También era entre los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y estas similitudes se llegaban a dar en estudios muy profundos sobre el por qué podría ser
estas similitudes. Vamos a pasar a un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Aquí vemos, por ejemplo, lo que es, tenemos el ejemplo que veíamos, ¿no?, en el texto, que era de manera vertical o de manera horizontal. Tenemos una porción de la escritura. Aquí tenemos en Mateo 26 al 28, ¿no? Que decía: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, y dio a sus discípulos y dijo, ¿no? Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Esto es en el libro de Mateo. En la columna abajo estamos leyendo vertical, ¿verdad? Lado vertical, ¿no? En la columna de al lado está Marcos, la misma escena, ¿no? Vamos leyéndolo porque quiero enfatizar un poquito aquí, porque de aquí va la tarea, ¿no? Ya más adelante. Dice Marcos 14, 22, 24, y dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les digo, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Ahora vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, 19, 20. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Miren, aquí encontramos una diferencia. Si notan que en el Evangelio de Marco, de Mateo y de Marcos, no da esta disposición. La da aquí en Lucas. Dice, haced esto en memoria de mí. Aquí tenemos una diferencia, ¿no? De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre y por vosotros se derrama. Aquí nosotros podemos observar la parte donde encontramos en los tres evangelios, denominados sinópticos, tres versos bíblicos con su significado o su narración similar, más una diferencia, ¿no? Hay diferencias pequeñas de las cuales hemos leído. Ya en la parte horizontal, justamente lo que era el estudio, puede ser de manera en columnas, vertical o horizontal. Es el mismo texto bíblico. Nosotros tenemos, por ejemplo, estas diferencias como la que vimos en Lucas, que da la disposición de que haced esto en memoria de mí, como algo que tenemos que entender, que no es que esté erróneo, no es que sea una mala interpretación. Tenemos que comprender que son tres personas que están escribiendo un mismo hecho. Y al escribir este hecho, son muy particularmente la manera como ellos lo exponen diferente público, a una diferente audiencia, a una diferente personas a las cuales están dedicadas para leer y estudiar este contexto bíblico. ¿Por qué no se toma, por ejemplo, el libro de Juan? ¿No? El libro de Juan realmente no se lo toma en cuenta dentro de los evangelios sinópticos, porque el libro de Juan tiene grandes diferencias. O sea, el libro de Juan se centra más en la teología, más en la parte del Antiguo Testamento, en versos bíblicos. O sea, ustedes van a ver una gran diferencia en leyendo el libro de Mateo, Marcos y Lucas con el libro de Juan. Ustedes van a encontrar muchas diferencias. En cambio, en Mateo, Marcos y Lucas es muy similar, ¿no? Es muy similar su contexto, ¿no? Y la descripción de cada tema. Nosotros tenemos que entender que estos libros no fueron escritos en la misma época. Veamos la diapositiva 3 para dar un poquito más de ilustración.
a esto, tenemos cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, obviamente nadie escribió de esto. Eso fue desde el año primero, que de ahí marcamos nuestra era, hasta los 30 años. Nadie escribió del tema, ¿no? De ahí tenemos memoria comunitaria, o sea, de 30 años a 60 años, la gente recordaba, los discípulos, personas que estuvieron con nuestro Señor, y muchos habían ya dormido, otros eran conocedores de la Escritura y de todos los hechos que nuestro Señor había hecho. Y hablaban y predicaban el Evangelio, Después, en el año 70, ya vemos escrituras del libro de Marcos. Entonces, el libro de Marcos, a lo del año 70, estamos hablando que después de 70 años, desde el año 1, 70 años después recién encontramos en una escritura que hace referencia de todo lo que el Señor predicó e hizo, ¿no? En su ministerio aquí en la tierra. Claro que no se entiende que no está escrito todos los milagros que nuestro Señor hizo. Fueron muchos más de lo que están en la escritura, muchos milagros, que inclusive si nosotros leemos una porción de la escritura en el libro de Lucas, no sé si podamos ver el libro de Lucas para poder entender la parte. Vamos a leer Lucas capítulo 1, verso 1. Y quiero que tomen mucha atención en esta escritura para poder entender este cuadro. El libro de Lucas, conforme el cuadro, dice que fue escrito en el año 80, junto con el libro de Mateo, dos escritores, ¿no? Marcos escribió primero, o sea, 10 años antes, ¿no? Leamos lo que dice la Santa Escritura en el libro de Lucas capítulo 1, verso 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. La historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas capítulo 1, verso 1. El 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿A quién vieron? A nuestro Señor Jesucristo. Verso 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era la de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Hasta aquí termina. Del 1 al 4 está claramente definido cómo el apóstol, escritor Lucas, está él buscando diligentemente, investigando cómo fue la vida de nuestro Señor, qué hizo, qué enseñó, qué predicó. Es muy claro los versos del 1 al 4, ¿no? Entonces estamos viendo aquí que en el año 80, donde comienza a escribir Lucas el libro, antes de instruir todo este texto de grandes enseñanzas de nuestro Señor en su ministerio aquí en la tierra, él dice que con diligencia investigó, preguntó, testigos que todavía vivían y podían dar testimonio de nuestro Señor. Otros buscando cartas, otros inclusive hasta teniendo lectura del libro de Marcos, ya que el libro de Marcos data de haber sido escrito en el año 70. Entonces, por eso nosotros vemos ciertas similitudes dentro de estos tres primeros evangelios. ¿Le resta credibilidad? No, claro que no. Lo que tenemos que entender en estas clases es el por qué. Por eso es que se estudia para poder saber, para poder entender por qué las escrituras
están como están. Y tener una base de conocimiento, de saber todo lo que es referente a nuestra escritura, a la escritura de la palabra del Señor. Entonces, no tenemos mucho, mucho de perdernos, ¿no? O sea, el cuadro en sí nos enseña lo que es los tiempos en los cuales nosotros tenemos que entender cuándo se escribió el Nuevo Testamento en los evangelios sinópticos, en los tres primeros evangelios. De aquí nosotros vamos a observar cómo se va desarrollando el tema, ¿no? Viendo ya un poquito, los evangelios según Mateo, Marcos y Lucas, si se compararan entre sí, dice, son muy similares. Eso nosotros lo hemos visto. Todos nosotros hemos leído la escritura y podemos ver las similitudes entre los tres primeros evangelios. En su contenido, en su expresión, por eso se los conoce como sinópticos, por sus similitudes. Esto nos lleva a nosotros preguntarnos, ¿no? Si obtuvieron algún material básico en común. Ya vimos la diferencia de edades, la diferencia de tiempos, de las cuales, aún habiendo pasado ya varios años, varios decenas de años, se mantenía lo que era la explicación y la instrucción bíblica entre ellos. Entonces, esto se lo conocía en ese momento como un problema, pero realmente no un problema como en sí, sino que era de una manera de entender el por qué daba curiosidad, o sea, daba uno curiosidad entre los hermanos. Por eso que en el tiempo pasado también hubo bastantes personas que se dedicaron a investigar por qué las similitudes, por qué las similitudes y por qué a veces inclusive textos que narran hasta con las mismas palabras. Llevó a hacer muchos estudios. Por eso queremos en este módulo tener un entendimiento del quiénes fueron los escritores, las épocas que se escribieron. Estamos viéndolo ahorita superficial, luego vamos a profundizar porque hay que ver el porqué, el lenguaje que fueron escritos y por qué se debió a algún problema o alguna confusión entre los hermanos o si hubo alguna discrepancia en los evangelios. Si nosotros tenemos en cuenta las épocas, los lugares y las personas de diferentes índoles en esa época, una de las explicaciones más sencillas es que la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Está siendo inspirada por el Espíritu Santo y tenemos que entender que esa sería una de las más grandes razones por las cuales los evangelios están escritos de la misma manera, ¿no? Esa es la principal. También se recoge testimonio de acontecimientos que pasaron en la época y que testigos lo vieron, lo vieron. Entonces, tenemos que el Evangelio de Mateo fue escrito por el apóstol Mateo. El Evangelio de Marcos fue escrito por Juan Marcos, ese es su nombre completo, Juan Marcos. Pero para que no se confundiera con el otro Juan, el pueblo en ese entonces lo conocía mejor por Marcos. Él era colaborador de Pedro, ¿no? Y el Evangelio de Lucas fue escrito por el doctor Lucas, ya lo conocemos, ¿no? En estudios anteriores, estoy seguro que tienen que haberlo visto con nuestro hermano Pastor Marvin, igual con nuestro hermano Pastor Líder, que Lucas era médico y acompañaba al apóstol Pablo en su ministerio. Entonces, cuando leemos el libro de Lucas, como leímos, notamos nosotros la gran diligencia del apóstol Lucas en enterarse muy bien de cómo fue la historia desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta su muerte en la cruz y resurrección. La hermana levantó la mano, Andrés Perea. ¿Tiene alguna pregunta? ¿O se lo levantó por levantar? ¿No?
Bueno, prosigo. Si me levantan la mano así, pero me dicen, porque no les escucho nada, tienen que abrir el micrófono y hablar. Entonces, para comprender, vamos viendo un poquito el llamado problema sinóptico, ¿no? Que nace de los evangelios sinópticos. Dice, las similitudes y divergencias entre los sinópticos, ¿no? Mateo, Lucas, Juan, se suscitaron al llamado problema sinóptico, es decir, la cuestión acerca de qué relación hay entre ellos. Existen varias hipótesis que intentan contestar esta pregunta. Una de ellas, la más aceptada en la actualidad, ¿no? Es la más aceptada en la actualidad. Dice, la teoría de las dos fuentes, presentada por Christian Hermann Wegener en el año de 1801 a 1866 y elaborada más tarde por Wernher en el año de 1872 al año de 1939. Esta teoría sostiene que los evangelios de Mateo y de Lucas se basaron en el evangelio de Marcos y otra fuente desconocida que Wegener designó con la letra Q, inicialmente la palabra alemana Quelle, ¿no? Que significa fuente. A veces vamos a encontrar en este estudio más adelante que hay datos recogidos de la fuente Q, ¿no? No es que nos inventamos el nombre, todo tiene un porqué. Este siervo, en el cual cogió y estudió el porqué, determina que los apóstoles en esa época tuvieron otra fuente fidedigna, otra fuente aparte del Evangelio de Marcos. Esto se entiende de diferentes informaciones como testimonios, como lo dije hace un rato, testimonios de otros hermanos, testimonios de personas que vieron, testimonios de personas que escucharon cuando fue retransmitida la información y testimonios de los hermanos, inclusive ministros del Evangelio, que dejaron en diferentes cartas todo lo que escucharon y aprendieron del Señor. De ahí aprendieron de los apóstoles, ¿no? Entonces, esta colección de información da lo que nosotros conocemos como la fuente Q, pero es porque este historiador, Wernher, alemán, recoge de la palabra Quelle en alemán, que significa fuente, ¿no? Entonces, por eso se le llama fuente Q. Tiene un significado. Nosotros encontramos en sí que estos evangelios, al compararlos, los sinópticos, cuando hablamos de sinópticos, hagan cuenta que yo estoy diciendo Mateo, Marcos y Lucas. Así, cuando decimos sinópticos, estamos hablando de los tres evangelios, ¿no? Al leer ya el cuarto evangelio, el libro de Juan, se evidencia que existen diferencias entre ellos, tanto en la forma como en el fondo. El evangelio de Juan no cuenta con los hechos de la misma manera que los evangelios sinópticos. Omite muchos de los relatos que incluyen los evangelios sinópticos, ¿no? Quiero recalcar que voy a simplificar, porque si no me toca decir evangelio de Mateo, Marcos y Lucas versus el evangelio de Juan. Entonces, al hablar del evangelio sinóptico, el evangelio sinópticos, tenemos que tener claro que estoy hablando de los tres evangelios, de los tres primeros, ¿no? Por favor, para poder avanzar. Ya, entonces, esto es reconocido a nivel mundial dentro de los estudios. O sea, cuando habla cualquier persona sobre los evangelios sinópticos, ya se sabe que estamos hablando de esos tres primeros evangelios, ¿no? Por favor, lo recalco porque yo veo que están entrando, hermanos, ahorita están entrando bastante y yo voy a entrar, estoy ya entrando, ¿no?, en la materia y no van a entender después por qué hablo yo solo de los sinópticos versus el libro de Juan y no van a poder comprender. Quiero que se recalque bien la parte de los evangelios sinópticos, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. Evangelios sinópticos. ¿Por qué? Por sus similitudes, por por las historias contadas, por las mismas palabras que se utilizan inclusive en muchos de los versos, en las narraciones de las historias, en sus grandes
convergencias, ¿no? Versus el Evangelio de Juan, que no posee esto, ¿no? Si bien los evangelios sinópticos tienen muchas similitudes, también hay diferencias entre ellos, como la vimos en el ejemplo pasado, ¿no? Que en el Evangelio de Lucas se mandaba, en cambio, que hagan esto en memoria de mí, cosa que no se veía en el Evangelio de Mateo ni en el Evangelio de Marcos, ¿no? Entre este orden, las palabras, las acciones de Jesús, la forma de encuadrar la presentación de cada uno de sus autores, ¿no? Hay muchas diferencias. En general, los 4 evangelios en sí hablan de lo mismo, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías al que se refería a los textos del Antiguo Testamento, enviado por su Padre para que mediante su muerte expiatoria, su resurrección, redimiera a la humanidad y la condujera a una renovada relación con Dios. Hablan lo mismo. Si bien lo que escribieron los evangelistas fue por inspiración del Espíritu Santo, cada uno tiene su propia personalidad, experiencia, contexto cultural, fuentes, estilo y público, todo lo cual se refleja en los evangelios. Se basaron en lo que ellos recordaban, en lo que les contaron testigos presenciales. Mateo y Juan probablemente en lo que recordaban, y Lucas y Marcos en lo que les dijeron testigos oculares. Con la guía del Espíritu Santo elaboraron su presentación de la vida y las enseñanzas de Jesús de una manera que cuadrara con su propio estilo literario, con el público al que se dirigían ellos. Así pues, es lógico que haya algunas diferencias entre un evangelio y otro, algunas, pero en su contexto hablan lo mismo. Aunque haya estas diferencias en algunos pasajes del evangelio, debe entenderse que como los evangelistas transmitieron testimonios personales, el suyo propio, el de otras personas, es normal que haya diferencias en algunos detalles, ya que eso es lo que ocurre con los testimonios personales en los juicios. En un juicio los testigos casi nunca concuerdan en cada detalle. Cuando lo hacen se suele considerar que están contaminados, inclusive están engañando, queriendo engañar al tribunal. O sea, no es recomendable que se diga lo mismo textual, sino que todos ellos tengan en su mente un mismo fin, una misma convergencia de idea. Las declaraciones de los testigos presenciales difieren en cierta medida unas de otras, incluyen o omiten a veces aspectos que dan una interpretación general, pero de eso se busca, o sea, que es muy sospechoso que todos los testigos digan lo mismito, al pie de la letra. Eso ya es muy sospechoso, ¿no? Y resta veracidad a ese testimonio. Entonces, cuando nosotros estudiamos los evangelios, encontramos que efectivamente lo dicen de diferente manera, pero su contexto bíblico es el mismo, su centro bíblico, su mensaje es el mismo, que ese es realmente el que importa. Hay ciertas comparaciones, ¿no?, de pasajes de los evangelios que conviene recordar que una información incompleta no es necesariamente falsa, o sea, no es necesariamente que sea falso lo que nosotros leemos cuando como que no está igualito, ¿no? ¿Deberían preocuparnos las diferencias que hay en la presentación de la vida de Jesús por parte de cada uno de los evangelistas? No, porque entendemos que la palabra de Dios es la palabra de nuestro Dios. ¿Significa que los evangelios son inexactos o falsos? Por supuesto que no, de ninguna manera. Cada evangelista contó la vida de Jesús como el objetivo de dar a conocer la buena nueva de quién era él y qué había enseñado, de modo que sus lectores todos entendieran la maravilla que Dios había hecho y que crean en el evangelio. Aunque los 4 evangelistas narraron la misma vida, cada uno quiso hacer hincapié y centrarse en distintos aspectos y preparó su libro en consecuencia de eso. Por ejemplo, vemos a Mateo. Él enfatiza que la venida de Jesús fue planeada y predicha por Dios a lo largo de las escrituras judías en el Antiguo Testamento. Siglos antes, su nacimiento, la vida, enseñanza, milagros y muerte cumplieron profecías específicas del Antiguo Testamento. 11 veces su evangelio, el de Mateo, incluye profecías y su cumplimiento. Eso indica que probablemente escribió su evangelio pensando en un público judío, ¿no?, o judeo-cristiano, y presentó el material de una manera
que ayudara a esa clase de público a que acojan a la fe. Él lo hizo de esa manera. En cambio, Marcos, él escribió un evangelio más breve, enfocó el relato de otra manera, no incluyó grandes porciones de discurso como Mateo. Su presentación se centra más en la acción. Este evangelio recorre velozmente la vida de Jesús. Si nosotros nos ponemos a leer el libro de Marcos, por ejemplo, el bautismo de Jesús, el descenso del Espíritu sobre él y las tentaciones en el desierto, la narran de apenas en 4 versículos. Mateo cuenta lo mismo en 16 versículos, en 15. ¿Sí? En Marcos, todo parece estar lleno de intensidad y acción, en cosas que como que muy rápido, ¿no? Pero no por eso se resta veracidad. O sea, es su manera de él narrarlo, de él contarlo, de él expresarlo para el público, el cual él está como orientado a que sea leído, sea captado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también, hablando ya del libro de Lucas, a él hace hincapié, en cambio, en el hecho de que Jesús vino por todos, incluidos los gentiles. Simeón llamó a Jesús luz para revelación a los gentiles. Lucas menciona que Jesús se refirió a los gentiles del Antiguo Testamento que se beneficiaron de la gracia de Dios, como la viuda de Sarepta y Naamán, el sirio. Muestra asimismo que Jesús habló bien de un samaritano y de un centurión romano. Lucas también enfatiza el papel del Espíritu Santo. El Espíritu cubrió a María con su sombra. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, así como su madre, su padre. Jesús fue especialmente lleno del Espíritu Santo en su bautismo, y en su vida se manifestó una y otra vez la presencia del Espíritu. Eso Lucas lo remarcaba bastante en el libro en su libro, en el Evangelio de Lucas. De aquí vemos entonces son 3 estilos diferentes, ¿no? Pero en su contexto es lo mismo. Por eso nosotros entendemos el por qué a veces hay diferencias y similitudes. Porque si hablamos del mismo tema, obviamente todos vamos a hablar del mismo tema. O sea, Jesús nuestro Señor y Salvador. Y si nosotros podemos entender a veces cuando hablamos entre nosotros, contamos alguna historia o alguna noticia en la televisión que salió ahora, de estas terribles que salen, ¿no? Que murió tal persona, entraron en Esmeraldas y mataron a tanta gente. Y todos la vemos por televisión, y cuando la cuentan ciertas personas alrededor, como que no la cuentan como la vieron. Ellos la cuentan del punto de vista que más como que más les impactó, pensando en lo que más a ellos fue de relevancia. Mientras a unos los cuenta, por ejemplo, de una manera como que, oye, fueron como 15 que entraron y llegaron a ese puerto y mataron, y otros, en cambio, no les impresionó que fueran 15, sino que les impresionó que habían matado a 25 y que fueron con metralladora. Entonces, el uno lo cuenta de una manera, pero del punto que a él más le impactó. El otro lo cuenta de otra manera, como más que el punto que más le impactó, pero hablan del mismo tema. Entonces, esto es un ejemplo que quiero aplicar para que se entienda que todo se habla en sí, el tema central es nuestro Señor Jesús. Entonces, hasta aquí tenemos alguna pregunta, ¿no? ¿Puedo seguir? Ya, yo entiendo que sí. El Evangelio de Juan, en cambio, presenta a Jesús como la encarnación de Dios. Dios hecho hombre, personifica la vida, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, personifica la luz, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Personifica la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En este evangelio Jesús es también la expresión personal de Dios como hijo. Sepan y entiendan que el Padre está en mí, yo en el Padre y yo uno somos, ¿no? Esto no lo vemos en los evangelios sinópticos. No, vuelvo a recordar, sinópticos, estamos hablando de Mateo, Marcos y Lucas, sinópticos. Entonces, si bien todos los evangelios cuentan básicamente lo mismo,
Cada uno lo hace a su manera. Así que tenemos 4 versiones de la vida de Jesús. Incluso entre los evangelios sinópticos, los de Mateo, Marcos y Lucas, que son bastante similares, hay diferencias en cuanto al orden y el lugar de diversos episodios. Cuando nosotros estudiamos la escritura de la manera como nos la pone, creo que como mencioné que era este estudioso alemán, creo, Johann Jacob, que era un biblista alemán, que escribió su libro Signoxis. Él presentaba los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas en columnas paralelas, como vimos en el ejemplo, ¿no? En columnas paralelas. Y al estudiar de esa manera los evangelios, se apreciaba grandes coincidencias y su entendimiento dice que en esa época era mucho más enriquecedor como el de ahora. Como vimos en el ejemplo anterior, en el de aquí, la manera vertical de este lado, vertical y horizontal de este lado, ¿no? De esta manera la presentaba en su libro Johann Jacob, ¿no? Este biblista alemán, y dice que era muy enriquecedor la manera como la presentaba de esa manera, porque podía uno comparar entre columna y columna cada verso, y se podía ver la similitud y el grado de semejanza que tenía cada verso bíblico, y captar estas diferencias, que son sutiles, pero son enriquecedoras. Por ejemplo, la de Lucas, ¿no? Que él dice, hagan esto en memoria de mí, ¿no? Entonces, estas similitudes y divergencias entre los sinópticos, ¿no? Suscitaron el llamado problema sinóptico, que es lo que estamos viendo, pero no en sí que sea un problema, ¿no? No en sí que sea un problema, es como para un mayor entendimiento del por qué es que pasó esto. Nosotros, quiero retroceder un poquito, vamos a retroceder un poquito. Tenemos aquí, entre los años 1 al 30, ¿no? El hecho, porque veo que como se conectaron a última hora bastantes personas, la memoria comunitaria, y esto quiere decir, ¿no? Cuando ya estaban los apóstoles predicando, ¿no? Estaban predicando, los hermanos daban el mensaje de Dios a todo lugar, y gente que estaba con nuestro Señor, que lo vieron presencialmente, escucharon, todavía vivían en esa época y daban su testimonio de qué es lo que habían oído de él. Entonces, se escribían muchos pasajes bíblicos en diferentes lugares, se guardaban en el corazón y como testimonio de lo que habían oído y aprendido, hasta que vino recién en el año 70 Marcos a escribir el Evangelio. Ya como vimos en el año 80, Lucas y Mateo hacen una escritura, que es los evangelios que conocemos nosotros. Y en el año 90, o sea, después de 10 años, en el libro de Juan, nosotros apreciamos el evangelio de Juan. Ven el tiempo, es bastante, ¿no? Tenemos entonces, estamos aquí, en conocido, bueno, en ese entonces se lo conocía como el problema sinóptico, ¿no? Que en realidad no hay ningún problema, sino que suscitaba lo que era una duda, una ganas de investigar el por qué. O sea, daba ese tema de por qué es así, por qué hay bastantes similitudes acá, por qué hay una diferencia por aquí, por qué Juan no predicó lo mismo, no hizo lo mismo que los otros 3. O sea, daba eso, ¿no? Daba eso. Entonces, entre muchas teorías, ya que como fueron escritas en ese rango largo de 10 años, entre los libros de Marcos y el libro de Mateo y de Lucas, daba muchas teorías de por qué era la fuente, cómo es que se presentaba. Christian Hermann, que lo vimos en la diapositiva anterior, yo igual voy a colgar la diapositiva, ¿no? En el año de 1801, luego Wigner, asimismo en 1872, ellos sostenían, o sea, el uno publicó y el otro dijo, sí, verdad, yo pienso también que es así, que el libro de Mateo y de Lucas se basaron en el de Marcos, así, y otras fuentes desconocidas que, como Wigner la designó como la letra Q, ya vimos por qué, ¿no? Por la fuente, por la palabra en alemán que significa fuente, la palabra Quelle,
Quelle, que en alemán significa fuente. Esta fuente fue como identificada como una colección de dichos y de discursos y de testimonios recogidos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de ahí viene y se complementa todo esto para armar el libro de Mateo y el de Lucas, ¿no? Conociendo ahora, ¿no? Yo me imagino cuántos supieron que Marcos fue el primer libro en el Nuevo Testamento, ¿no? Ya Mateo y Lucas fueron escritos en un rango más parecido, ¿no? Pero eso es, ¿no? Pero sin embargo nosotros tenemos como el Nuevo Testamento, como primer libro del Nuevo Testamento, el libro de Mateo, ¿no? Son detalles muy interesantes que cuando nosotros estudiamos la escritura podemos recoger toda esta información, poder saber y enriquecernos nosotros mismos, ¿no? Enriquecernos nosotros mismos con todo la belleza de la escritura, de cómo fue que se hizo el Nuevo Testamento, el desarrollo del mismo, de un panorama general del Nuevo Testamento. Ya cuando veamos las cartas paulinas, también tendremos unas historias ahí, algo que estoy seguro que va a ser muy enriquecedor para todos, ¿no? Algunos maestros judíos en su tiempo también, Jesús fue un maestro más itinerante, o sea, él fue apasionado al explicar y enseñar la escritura. Iba de pueblo en pueblo, sus discípulos también recorrieron muchos lugares, él predicaba y enseñaba donde quiera que se le presentara la oportunidad. Sin un lugar a dudas, él formó, como podemos ver, muchos sermones y enseñanzas que quedaron plasmadas en el corazón de los que lo escuchaban. Entonces es muy normal, como nosotros cuando tenemos una enseñanza bíblica que nos impacta, esa enseñanza nos queda en el corazón y en la mente y nos sigue como algo que ha enriquecido nuestras vidas. Entonces es muy normal, no es raro de que cuando alguien indaga algo, así como leímos en el libro de Lucas, capítulo 1 hasta el verso 4, como Lucas dice que diligentemente él iba a investigar. Y si nosotros leemos el libro de Lucas, él comienza desde el nacimiento de Jesús, o sea, desde que el arcángel Gabriel se le apareció a María y todo lo demás. Él no estuvo presencial nada de eso, él no presenció nada de eso. Pero sin embargo, él recoge toda esa información. ¿Cómo lo hizo? Solo Dios sabe. Pero entendemos nosotros que es por inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Aunque cada evangelista haga hincapié en distintos aspectos de la enseñanza de Jesús e incluya en su evangelio porciones que son originales, todos escribieron magníficas biografías de Jesús. O sea, los evangelios fueron tan enriquecedores hasta el día de hoy. Nosotros sacamos tanta belleza en el evangelio. Por ejemplo, si yo les llegara a preguntar, todos hemos leído el libro de Lucas, pero los primeros 4 versículos son claros en lo que estamos enseñando ahorita. Y nosotros a veces lo leemos como de pasada y no nos podemos meditar qué es lo que diligentemente él hizo. O sea, ¿qué hizo diligentemente? ¿Qué acción tomó? ¿Qué entrevistó? ¿A dónde viajó? ¿Qué hizo? Pero yo entiendo que cuando el apóstol me habla que con diligencia él buscó todo esto para poderlo plasmar en un libro, yo estoy seguro que lo hizo de una manera fidedigna, de una manera fiel y leal, porque el Espíritu Santo es el que nos inspira, dice, los inspiró a esos santos hombres de Dios para poder escribir la escritura. Pero es muy enriquecedor esto. Todo esto nos enriquece a nosotros en lo que es el crecimiento de la escritura, en la palabra de Dios. O sea, demos nosotros valoremos todo esto porque realmente nosotros ganamos con esto, con estos aspectos bíblicos de saber el por qué, quién fueron los apóstoles, en qué fecha lo hicieron, cómo lo hicieron. Sabíamos nosotros que la escritura fue escrita así, o sea, después de 80 años, después de 70 años. Conocíamos que el libro de Marcos era el primero. Sabíamos que, ¿por qué se parece tanto el libro de Mateo con el libro de Lucas? O sea, hay muchos aspectos que estudiar. Quiero
exponer la tarea ya viendo que falta 10 minutos. La tarea, como podemos ver, es sencilla. Dice, exponer al menos 2 porciones de los evangelios sinópticos a manera de estudio vertical o horizontal. Establecer sus similitudes y diferencias, ¿no? Como en el ejemplo, ¿no? ¿Qué les estoy diciendo? Que hagan esto. Que hagan esto. Que encuentren un verso bíblico donde estén en los 3 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas, que son los sinópticos, como está aquí. O que hagan de manera horizontal, como está aquí. Y pongan abajo sus similitudes y sus diferencias. Eso es todo. 2. En sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta del deber? ¿Tenemos alguna pregunta sobre el deber? Pastor, Dios bendiga. Puede ser de una historia, ¿cierto? Al versículo, al capítulo, perdón. Hay bastantes. Si nosotros, por ejemplo, encontramos el bautismo de Jesús, está en los 3 evangelios. Ya, pero todo Es tentado capítulo. en el desierto, tal como está aquí, tal como ustedes lo pueden ver ahí. Hay que narrar. Miren cuántos versos son. 1, 2 versos bíblicos. Del 26 al 28, 2 versos bíblicos. Del libro de Mateo. Marcos, por ejemplo, tiene del 22 al 24, 2 versos. El libro de Lucas tiene del 19 al 20, 2 versos. Son escenas que están en los 3 evangelios. Si nosotros hemos leído los 3 evangelios, nosotros vamos a acordarnos que hay estas similitudes en los 3 evangelios. Ya les he nombrado algunos. Está el bautismo de Jesús, está tentado en el desierto, está en los 3 evangelios. Elige a sus discípulos. Cuando nuestro Señor eligió a sus discípulos, está en los 3 evangelios. Está la misión de los 12, está en los 3 evangelios. La transfiguración de Jesús está en los 3 evangelios. La última cena, que es la que estamos viendo, está en los 3 evangelios. ¿Cuál más? Jesús expulsa del templo a los mercaderes, está en los 3 evangelios. ¿Cuál más? La entrada a Jerusalén está en los 3 evangelios. ¿Cuál más? Pedro declara a Jesús como Cristo, está en los 3 evangelios. Ahí ya les he dado ya ahorita un poco de temas que están en los 3 evangelios. La resurrección está en los 3 evangelios. La aparición a sus discípulos está en los 3 evangelios, ¿no? Entonces, ya tenemos nosotros, ya les he dado ya algunos versos donde nosotros podemos encontrar en los 3 evangelios. Y así mismo van a poner así, ¿no? En vertical o en horizontal, ¿no? Por ejemplo, encontraron la entrada a Jerusalén, los versículos, ¿no? ¿Verdad? Y ponen así bonito, ¿no? Mateo dice en tal verso, tal capítulo, tal verso, ¿no? En Marcos dice en capítulo, verso, así como está en el ejemplo, igualito, ¿no? Así como está, o bien en vertical, así, o bien en horizontal, así. Y abajito solamente ponen sus similitudes, por ejemplo, similitudes, ¿no? Y dice, por ejemplo, dice aquí, vamos, leyendo aquí, dice, y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed de esto, es mi cuerpo. Listo, ¿qué dice Marcos? Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo, tomad, este es mi cuerpo. ¿Está igual o no? Esa es una similitud. Con el libro de Lucas también. Porque dice, y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo. Es lo mismo. Eso es una similitud. ¿Cuál es la similitud? Que nuestro Señor cogió el pan, lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo. Esa es la similitud. Diferencia. En el libro, leyendo ya estos 3 versos bíblicos, la diferencia que encuentro, lo que le estaba diciendo, ¿no? Que dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Miren que eso dice solo en el Lucas. ¿Qué dice en Marcos?
tomando la copa, bebiendo. Ahí va con la copa. ¿Qué dice Mateo? En Mateo también habla de la copa, pero no manda a que, como el libro de Lucas que dice, haced esto en memoria de mí. Esa es una diferencia. ¿Sí me entendieron ahí? ¿O alguna otra pregunta? Amén. ¿Está entendido? Láncenme la Muy manita. buenas, Pastor, muy buenas tardes, bendiciones. Les Dios saluda bendiga. el hermano José Uca. En cuanto al tema de la diferencia, no me quedó muy claro el asunto. El mismo versículo, así como usted lo explicó, o sea, se lo entiendo, pero cuando nosotros tomemos otro verso del libro de Lucas o de Marcos o de Mateo, tenemos que allí mismo buscar la diferencia donde buscamos la similitud. O sea, debe ser del mismo. Claro, pues. Sí, como vuelvo, regreso al ejemplo de aquí, ¿no es verdad? Estamos en pantalla, sí lo ven, ¿no es verdad? El Sí, sí, ejemplo que está ahí, ya listo. Como la similitud estamos todos claros, ¿no es verdad? Ya. En los tres libros habla de que dice que comió Jesús, tomó el pan, lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, este es mi cuerpo, ¿no es verdad? En los tres evangelios dice lo mismo, ciertas palabras que cambian, pero el contexto bíblico es el mismo. Él se presenta, ¿no? Como este es mi cuerpo, tomad y comed, ¿no? Pero en el libro de Lucas hay una diferencia que dice en el verso 19, ya terminando para empezar el 20, dice, haced esto en memoria de mí. Aquí. Si ven el mouse, si logran ver el mouse cuando yo lo muevo. No, Sí, sí, Pastor. ya. Entonces, aquí, ¿no? Dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Si ven que esto no está en el evangelio ni de Marcos ni de Mateo. Sí. Ya, entonces, así mismo se va a encontrar alguna diferencia en el verso que ustedes eligieran. Yo les dije varios ejemplos de los versos. Les decía, por ejemplo, la entrada, no, que a Jerusalén están en los tres evangelios, en el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Este es un ejemplo, por ejemplo, de la última cena. Está en los tres evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. Va a haber pasajes bíblicos, por ejemplo, que va a estar solamente en Mateo y Marcos, pero no en Lucas. Eso también, esa es una tarea complementaria. Eso ya lo vamos a ver a la final en la otra clase, como una tarea complementaria. Va a haber el Sermón del Monte, por ejemplo. El Sermón del Monte no está en el Evangelio de Marcos, está en el de Mateo y en el de Lucas. No, pero vamos a centrarnos al deber, ¿ya? Vamos a centrarnos al deber. Este es un ejemplo que les estoy dando. Por ejemplo, la crucifixión. La crucifixión está en los tres evangelios. En Mateo, en Marcos y Lucas. Así mismo pondrían la crucifixión. Ese está, la crucifixión en Mateo capítulo 27, verso 33, en Mateo. En Marcos lo que está en el 15. Ya. Entonces, así ponen, pues, ¿no? Mateo, tal capítulo, tal versículo, y cuentan la parte que es lo que estamos viendo, la crucifixión, ¿no? Así mismo va Marcos, la crucifixión, los versos que son, pues, ¿no? Lucas, la crucifixión, los versos que son. Ahí van a comenzar, y abajo van a poner similitudes. En este ejemplo, las similitudes que era que en los tres evangelios, Jesús habla de qué? De que él coge el pan, lo bendice y los da a sus discípulos y les dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Lo dicen los tres igualito. Mateo, ¿no? Dice, y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Marcos, tomad, este es mi cuerpo. Lucas, dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Ahí viene, ¿no? La diferencia. Haced esto en memoria de mí. Eso no está escrito en Marcos y no está escrito en Mateo. Eso es una diferencia. Ya. Y ahí, diferencia. En el libro de Lucas está, haced esto en memoria de mí. No está en el libro de Mateo ni en el de Marcos. Terminó tu diferencia.
Si encontraste alguna otra diferencia más arribita, tú le escribes. Por ejemplo, leamos bebed. Bebed de ella todos, porque este es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vamos a ver qué dice Marcos en lo que es la sangre. Y les dijo, este es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Miren, ahí hay una similitud. ¿Qué cosa? Nuevo pacto. ¿En qué? En la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Lucas. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Estamos de acuerdo que en los tres evangelios habla que la sangre de nuestro Señor Jesucristo simboliza, es el nuevo pacto que se derrama por nosotros. Similitudes. No hay ninguna diferencia aquí. ¿Alguna otra pregunta? Herley Fariño, me levanta la mano, no sé si. Sí, pastor. ¿Cuántos ejemplos son de eso? ¿Ah? ¿Cuántos ejemplos puedo tomar? O sea, uno solo. La tarea es clara, ahí dice clarito, exponer al menos 2 porciones. Ah, O ya, sea, hay que ya. hacer dos sucesos bíblicos, ¿no? Yo ya les hice ejemplos, ¿no? Ya les di algunos. La transfiguración de Jesús, si ustedes van y buscan en el libro de Mateo, este capítulo 17, del verso 1 al 13, asimismo está en el libro de Marcos, asimismo está en el libro de Lucas, ahí va una, hacen así mismo. Las 3 columnas, hacen las 3 columnas o las 3 filas y abajo ponen similitudes, esto y esto. Diferencias, solo esto. Sí que hay una sola. Terminaste con el 1, ahora vas, porque estoy pidiendo, ¿cuántos estoy pidiendo que hagan? 2 porciones. La segunda porción, crucifixión y muerte, está en los 3 libros. Está en los 3 libros. Ese está en capítulo 27 de Mateo, Marcos está en el 15 y Lucas en el 22, si más no recuerdo, en el 23, ¿sí? Y así mismo vienen, ¿no? Crucifixión y muerte, hacen, perdón, la columna, ¿no? Y así mismo, similitudes y diferencias. Y con eso terminaron. Aquí, por ejemplo, en este aquí, ¿cuántas diferencias encontramos? Solo una, que es en el mandato en Lucas, que dice, haced esto en memoria de mí. Y ahí terminó todo. Asimismo, vienen otra porción de la escritura, vuelven a hacer las columnas y hacen similitudes y diferencias, las que se encuentren. Y terminó la tarea. Puede ser en computadora, me lo envían por PDF a mi WhatsApp. Puede ser a mano y le toman una foto como siempre hemos hecho, ¿no? Y me envían a mi WhatsApp, ¿no? Y ese sería el deber. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó más entendible ahí? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Listo, mis hermanos. Listo. Pónganme por favor presente antes de salir de la sala y vamos a orar entonces para despedir. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido en el estudio de tu palabra. Por favor, ayúdanos, Señor, a entenderla, a poder seguir, Dios mío, bendito Dios, aprendiendo, a poder, Señor, bendito Padre eterno, hacer tu voluntad donde quiera que estemos. Padre, por favor, guárdanos donde quiera que vayamos, Señor, porque en ti hemos confiado y tu palabra dice que el que confía en ti no será avergonzado. En el nombre de Jesús, Dios mío, bendecimos este grupo, Dios mío, bendito Dios. Bendecimos a mis hermanos presentes, bendecimos a mis hermanos que no se pudieron conectar, rogándote, bendito Dios, que seas tú en todo lugar con nosotros, prosperándonos y ayudándonos en tu palabra, sabiendo que en ti y solo en ti tenemos socorro y salvación. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos, Dios mío. Amén, amén y amén. Que el Señor me les bendiga ricamente. Hasta la próxima, mis hermanos. Espero sus deberes. Amén, bendiciones, Gonzalo. Amén. Amén. Bendiciones, pastor. Amén, mis hermanos. Dios me les bendiga.
Me enseña bien. Me enseña bien, me gusta cómo enseña. De acuerdo, pongan presente, pueden desconectarse. Yo tengo que esperar que todos me pongan presente para poder ya cerrar la sesión. Pastor, disculpe que me olvidé de notificarle algo. No sé si el pastor Marvin Cabrera habló con usted. ¿Ya? O sea, donde yo me congrego, nosotros iniciamos el seminario, un grupo grande de estudiantes, pero por motivos, bueno, personales y otros de trabajo dentro de la obra, porque la mayor parte son líderes.